Comenzamos con la clase de hoy, que es acto quirúrgico y equipo operatorio. Primeramente vamos a ver que el acto quirúrgico tiene como definición al conjunto de disposiciones, tareas y recursos técnicos realizados por un grupo de personas cuyo propósito común y fundamental es la intervención quirúrgica. El acto quirúrgico se va a dividir en una operación aséptica y una operación séptica. Hablamos de operación aséptica cuando corresponde a una cirugía electiva, es decir, una cirugía que ya haya sido programada. Bien, el acto quirúrgico, bueno, la operación aséptica se refiere a aquella cirugía en la cual vamos a poder programar, no va a ser de emergencias, digamos. Vamos a ver al paciente, vamos a evaluar su patología. Después de eso vamos a decidir qué tipo de cirugía se le va a hacer, cuándo se le va a hacer, qué laboratorios le vamos a pedir, qué correcciones le vamos a hacer al paciente. En cambio, la operación séptica va a ser aquel paciente que viene de emergencias, que él no sabía que se tenía que operar. Es una cirugía de emergencia. No nos va a dar tiempo a pedirle muchos estudios, apenas un laboratorio simple. Quizás en ese mismo momento pedir glóbulos rojos, sangre, porque la vida del paciente va a depender del tiempo. Bien, entonces esos son los tipos de cirugía de emergencia. Entre esas van a estar las de los abdomen agudo, colecistectomías, apendicitis, cirrosis de tubo digestivo. Bien, que no nos va a dar tiempo a preguntarle al paciente, ¿usted quiere operarse? No sé qué, no, se tiene que operar o se muere, así, directo. Las heridas quirúrgicas se van a dividir en heridas limpias y heridas contaminadas. Las heridas limpias va a ser cuando el paciente está totalmente estéril, o sea, cuando al paciente se le ha logrado hacer la asepsia-antisepsia de la región quirúrgica y por lo tanto el área quirúrgica va a ser estéril, va a estar totalmente limpia. En cambio, las heridas quirúrgicas también son por las cirugías, pero son contaminadas cuando se apertura una víscera hueca o en procesos infecciosos supurativos. Aquí, por ejemplo, tienen el abdomen de una persona, es una mujer, son las mamas, y a esta mujer le han hecho una cirugía de estómago. Lo que han hecho es tratar de abocar el estómago hacia el exterior, o sea, unir el estómago con el exterior. ¿Por qué? Porque esta persona seguramente no podía comer, ni algún problema en el esófago, en la orofaringe, que no le permitía comer de manera normal, digamos. Entonces, a esta persona se le aboca el estómago hacia la superficie para que se pueda alimentar de esa manera. Pero cualquier órgano que va a ser expuesto a la superficie, cualquier órgano hueco que vaya a ser el colon, intestino delgado, intestino grueso, el útero, cualquier órgano que sea expuesto hacia el exterior del cuerpo, tiene esa tendencia a infectarse, como estarán viendo ahí en la imagen, debido a que hay bacterias que están por ahí merodeando y uno no puede limpiar el estómago, digamos, se infecta. Bien, ahí están viendo que está cubierto con gasas, que tiene algo de pus, incluso una secreción medio biliosa. Luego vamos a ver dos términos, uno que se llama táctica quirúrgica y el otro que se llama técnica quirúrgica. La táctica quirúrgica es el plan trazado por el cirujano antes de realizar el procedimiento operatorio. O sea, la táctica va a ser el cirujano va a decir, ok, primeramente voy a ingresar, va a ser una cirugía laparoscópica, voy a usar este tipo de bisturí, voy a usar este tipo de pinza, para sacar la vesícula voy a usar este material, así, porque hay distintas tácticas, hay un montón para cada cirugía. Entonces el cirujano va a elegir una dependiendo al paciente que tenga, obviamente.
Y la técnica quirúrgica va a ser a los distintos tiempos operatorios realizados con propiedad y bajo normas de asepsia y antisepsia. La técnica quirúrgica va a ser aquella que el cirujano ya ha aprendido, ya ha practicado, cómo, qué sé yo, cómo lavarse las manos, cómo ponerse los guantes, cómo hacer algunos procedimientos, cómo guardar, digamos, la vesícula dentro, la bolsita donde lo ponen. Bien, entonces la táctica es todo aquello que el cirujano lo ha pensado, digamos, cómo va a ser. Y la técnica va a ser aquello que está haciendo realmente durante la cirugía. Si seguimos hablando de la técnica quirúrgica, se va a dividir en dos, la técnica típica y la técnica atípica. La técnica típica es la que se practica siguiendo todos los procedimientos perfectamente reglados. Esto ocurre en las cirugías selectivas. O sea, para cada cirugía hay como un protocolo que seguir, digamos. Bien, un protocolo general. A eso le vamos a llamar la técnica típica, la que se practica siguiendo los procedimientos perfectamente reglados de las cirugías selectivas. Y la técnica atípica va a ser aquella realizada en procesos que tienen un diagnóstico inseguro o que presentan complicaciones que ameritan otras alternativas. Digamos, estaba haciendo el cirujano la técnica típica, estaba sacando la vesícula y sin querer, qué sé yo, ha cortado, ha hecho una disección a nivel del hígado o de la arteria cística. Entonces, ahí va a tener que cambiar totalmente el protocolo y ocuparse de la nueva complicación, ¿no? O estaba operando y ha encontrado una vesícula en porcelana, que generalmente es una vesícula con cáncer. Entonces ahí ya cambia la técnica, no es solo sacar la vesícula, es buscar si no hay metástasis alrededor, si puede sacar una biopsia para un estudio o si finalmente tendrá que sacar toda la vesícula y ver si ha sido comprometido el hígado. Entonces ahí se va a salir totalmente de la táctica quirúrgica que tenía que hacer. Bien, entonces a eso se refiere. La técnica típica va a ser aquella como que va a improvisar, digamos, realizada en procesos que tienen un diagnóstico inseguro o que presentan complicaciones que ameritan otras alternativas. El equipo quirúrgico, normalmente el equipo quirúrgico va a estar compuesto por el cirujano, el anestesiólogo, los ayudantes, instrumentista, personal circulante y el monitoreo cardiológico. En un equipo quirúrgico, el cirujano generalmente va a ser la persona que está a la derecha del paciente. Bien, casi la mayoría de las veces, excepto en algunas cirugías que no lo permitan, digamos, qué sé yo, está operando cerebro, entonces no va a poder estar a la derecha, va a tener que estar sobre la cabecera del paciente, ¿no? Pero por lo general en cirugías torácicas y abdominales va a ser el que se ubica al lado derecho del paciente. El anestesiólogo va a ser obviamente el que esté con el equipo del respirador, que vaya a estar junto con el monitor, ¿bien? Los ayudantes, como dice ahí, puede tener un solo ayudante, dos ayudantes, tres ayudantes, hasta tal vez cuatro o cinco ayudantes, ¿bien? Van a ser otros médicos a justamente hacer eso, ayudar a hacer la cirugía. Tienen que estar bastante capacitados y además saber toda la patología del paciente, saber por qué se está operando, cuáles eran las opciones, qué, qué laboratorio tenía, si digamos tenía una función de coagulación conservada o estaba normal, o si le han puesto 2 unidades de sangre antes de iniciar la cirugía porque estaba anémico, qué sé yo, tienen que saber todas las patologías del paciente, ¿bien? No solamente el cirujano.
Vamos a reconocer al primer ayudante porque va a ser el que está enfrente del cirujano. Bien, siempre el primer ayudante va a estar enfrente al cirujano. Y después ya vamos a tener, en este caso, en esta fotografía, no hay más ayudantes. Esta que está acá es la instrumentista, está pasando el material para que ellos puedan operar. Entonces, cirujano, primer ayudante, instrumentista y anestesiólogo. Esos son el personal que podemos ver en este quirófano. Aquí nos faltaría el personal circulante. El personal circulante va a ser alguien del equipo operatorio que va a administrar las cosas que falten. Digamos, esa paciente era anémica, le han pasado una unidad de glóbulos rojos antes de la cirugía, pero durante el procedimiento de la cirugía están viendo que pierde mucha sangre, entonces van a necesitar una unidad de glóbulos rojos más. Entonces el cirujano dice, sí, tráigame una unidad de glóbulos rojos. Y ninguno de ellos puede salir y tocar otras cosas. ¿Por qué? Porque están estériles, con guantes estériles, en un campo quirúrgico estéril, con campos quirúrgicos estériles, que son estos. Ah, aquí están las pinzas Backhaus. ¿Se acuerdan que les dije que son para sujetar los campos? Entonces el primer ayudante igual está estéril, todos están estériles, entonces no pueden ir ellos mismos a traer la unidad de glóbulos rojos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Va a ir el circulante, que es esa persona que no tiene las manos estériles, puede tocar otras cosas que están fuera del campo quirúrgico, va a traer la unidad de glóbulos rojos y solito la va a instalar, bien, sin necesidad de la unidad la boca, da la vía del paciente y va a administrar a qué goteo va a entrar y así. Bien, el circulante va a ser aquella persona que les va a ayudar en todas las tareas que no sean estériles, ¿ok? O digamos, a ver, el primer ayudante es muy pequeño, digamos, hasta aquí, entonces no está logrando ver bien el campo quirúrgico, no puede ayudar bien. ¿Por qué? Porque no alcanza, digamos. Entonces el circulante lo que va a hacer es ir y traerle un taburete, una gradilla para que se pueda subir y tenga mejor visión del campo quirúrgico. Y así, el circulante va a ser aquel que se encarga de todas esas tareas. ¿Ok? Y finalmente tenemos al monitoreo cardiológico que va a ser, no existen todas las cirugías, ¿ya? Aquí en Bolivia sobre todo no van a ver eso, no hay mucho. No es que no sea importante, sino que, bueno, ustedes saben, el presupuesto siempre manda más. Entonces, el monitoreo cardiológico va a ser un cardiólogo que va a estar pendiente todo el tiempo de la saturación de oxígeno, de que si el paciente tiene marcapasos, que si está teniendo hipotensión y va a necesitar inotrópicos, que si ha hecho una arritmia, taquicardia ventricular, que si tiene antecedentes de muerte súbita, reanimada y así. Bien, para las emergencias cardiovasculares que se pueden presentar siempre durante los actos quirúrgicos. Preparación del equipo quirúrgico. Para ingresar al quirófano, el equipo quirúrgico tiene que cambiarse de ropa de calle. Cualquier ropa que tenga debe cambiársela por un pijama o ambos o ropa quirúrgica que tenga el hospital. Bien, entonces tiene que ponerse sí o sí la camisa, el pantalón. Incluso en algunas instituciones te hacen cambiar las zapatillas. Bien, obviamente los gorritos en la mayoría de los lugares son desechables y los barbijos también. Aparte de eso, el personal debe sacarse lo que son aretes, relojes, collares, tener las uñas bien cortadas y limpias. Hay muchas instituciones en las cuales si uno tiene las uñas largas, digamos, ni siquiera se puede acercar al quirófano.
Bien. ¿Por qué? Porque las uñas son un medio de transporte para algunas bacterias, entonces por eso es que no está permitido. Y tampoco deben estar pintadas las uñas, ni las uñas del paciente, ni tampoco las uñas del personal, sobre todo del cirujano, del primer ayudante, que son los que van a introducir sus manos para dentro del cuerpo del paciente, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que obviamente los lentes, pues sí o sí hay personas que sin lentes no van a poder operar, entonces los lentes sí los pueden tener. Pero después de que se han puesto esta ropa es la pijama con la cual tienen que circular dentro del quirófano. Así sea que solo vaya a entrar a mirar, debe tener este tipo de ropa. Bien. En cambio, aquellas personas que van a entrar a la cirugía misma, como ustedes estarán viendo, se pone una bata más, pero esto está mal puesto, está mejor en las otras imágenes. Bien, entonces esta es la manera de entrar al quirófano. Bien, aparte aquí hay un detalle igual, siempre les van a exigir a ustedes que la polera, la camisa de la pijama, siempre se la pongan dentro del pantalón. ¿Bien? Nunca puede estar así por fuera. Esa es la manera en que se tiene que poner la pijama quirúrgica. El pantalón, el pantalón encima de la camisa. ¿Bien? Siempre, siempre, siempre no puede ingresar así. Luego aquí vamos a ver el lavado y desinfección de manos y uñas, que es algo muy importante y obviamente se tiene que hacer para ingresar al quirófano. El lavado y desinfección de manos y uñas, primeramente uno se debe cepillar. Es bueno aclararles que existen dos lavados de manos, ¿bien? Un lavado que se llama clínico, que es un lavado que dura alrededor de 1 minuto nada más, con agua y jabón, obviamente, de las dos manos. Es el lavado que generalmente conocemos, el que ponen en las propagandas y todo. Y luego el lavado quirúrgico, que es el lavado que se necesita para realizar una cirugía. Bien, ya les tengo más adelante un video donde se puede ver el lavado quirúrgico, que es el que van a utilizar para ingresar a los quirófanos. Para iniciar el lavado, primero se debe usar un cepillito, que ya lo van a ver igual en el video, que esto va a servir para arrastrar los gérmenes de los tegumentos con el masaje. Bien, y con el masaje también se abren los poros de la piel, de los dedos, de las palmas, de las manos, de todo aquello que vaya a entrar al cuerpo del paciente que se tenga que volver estéril, digamos, para que puedan actuar mejor los antisépticos dentro de los poros. El cepillado se empieza por los dedos, incluyendo las uñas, todas las uñas, que como les dije deberían estar cortadas. Luego sigue la mano y luego siguiendo hacia el antebrazo en forma ordenada. El tiempo del lavado debe ser de 10 a 15 minutos. El lavado quirúrgico, que les explico. ¿Eh? El lavado clínico puede durar 1 minuto, es algo más sencillo, pero el lavado quirúrgico sí o sí dura de 10 a 15 minutos. La posición del paciente. La posición del paciente va a ser aquella que le convenga al cirujano. En el quirófano, el que va a mandar respecto a la posición, el aire acondicionado, a qué número va a ir, la, la, la altura de la mesa. Si digamos la cirujana principal mide 1,50 y el primer ayudante mide 2 metros, la mesa tiene que estar acomodada para el cirujano. Siempre, siempre el cirujano va a decidir que tiene que estar él el más cómodo y el que decide todos los procedimientos durante la cirugía. ¿Bien? En el caso de que los dos sean, digamos, cirujanos cardiovasculares, siempre va a haber uno que va a ser el primer cirujano. Entonces, este mismo, como les digo, es el que decide todas las cosas que ocurren dentro del quirófano. La posición del paciente va a ser aquella que no interfiere con la función cardiorrespiratoria del paciente. Entonces va a ser aquella en la cual el paciente va a poder respirar de manera normal,
O sea, eso significa que el cuello del paciente tiene que estar totalmente cómodo, así sea una cirugía de tráquea. Nos tenemos que asegurar que la oxigenación del paciente sea la correcta. ¿Sí? A pesar de que no esté intubado, no esté sedado, el paciente tiene que respirar lo mejor posible. Además, esa posición no puede producir traumatismos y tiene que ser esa posición que expone mejor el campo operatorio. Por ejemplo, en el caso de que estemos haciendo una cirugía de los riñones, entonces el paciente va a tener que estar boca abajo, mirando hacia el piso, digamos, que esa es la posición prona. Ya les voy a mostrar más adelante las imágenes. Entonces, en ese caso, el paciente no va a poder respirar de manera normal. Entonces, la camilla va a tener que tener un orificio por donde puede entrar la nariz y la boca del paciente y por lo tanto este puede respirar normal. ¿Por qué? Porque la cirugía no son 10 minutos, ¿no es cierto? En el caso de una extirpación de todo un riñón va a durar mucho, obviamente, qué sé yo, 3 horas, 4 horas hasta que logren extirpar el riñón. Entonces, en todo ese tiempo, si nosotros no dejamos cómodo al paciente, puede terminar con tortícolis, contracciones musculares y así. Y entonces el cirujano tiene que pensar la posición más cómoda para el paciente y que no interrumpa con la función cardiorrespiratoria. De entre las posiciones más famosas, digamos, o más comunes, vamos a tener la posición de Trendelenburg. Esta posición de Trendelenburg va a consistir en que la cabeza del paciente va a estar a un nivel más bajo que de los pies. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que todas las vísceras abdominales asciendan y podamos operar tranquilamente. Este tipo de posición se usa tanto para las colecistectomías como para las cirugías de la cavidad pélvica, útero, próstata, ¿sí? Porque si no, por gravedad, todos los intestinos y todo se iría hacia distal, ¿no es cierto? Entonces no nos permitiría hacer la cirugía ni tener un buen campo operatorio. Entonces, por eso es que se utiliza la posición de Trendelenburg para cirugías de cavidad pélvica y también para algunas cirugías de cavidad abdominal. ¿Bien? Esta posición de Trendelenburg también se usa para los pacientes que tienen shock hipovolémico. Digamos, estamos operando el cerebro, pero el paciente va a tener shock hipovolémico. Entonces, lo mismo le tenemos que poner en posición Trendelenburg. ¿Por qué? Porque por gravedad necesitamos que sea irrigado mucho más el cerebro, corazón y riñones que los pies, ¿no es cierto? Entonces, por gravedad la sangre va a descender y vamos a tener mejor irrigación del cerebro, corazón, pulmones, riñones, ¿no es cierto? Aunque no esté en quirófano el paciente, o sea, no esté siendo operado, si tenemos un paciente con shock hipovolémico, entonces sí o sí deberíamos de ponerle en posición de Trendelenburg, ¿ok? Esta posición consiste en situar la cabeza a nivel más bajo que los pies, como estarán viendo. Luego tenemos la posición en decúbito lateral. Esta posición también puede ser usada para cirugías del riñón. ¿En qué consiste la posición de decúbito lateral? En la cual vamos a alinear el trocánter, los cóndilos, el maleolo de los tobillos, las costillas y la cabeza. Todo al mismo nivel en la camilla. Entonces vamos a poder trabajar en la parte posterior, digamos. Esa es la posición de cúbito lateral. Luego tenemos la posición de decúbito prono, que también se llama decúbito ventral, o sea, mirando hacia el piso. Prono o ventral, donde vamos a alinear las rodillas, dedos, genitales, mamas y la frente. En esta posición, como les explicaba, vamos a tener que utilizar las camillas que tienen un huequito para que el paciente tenga una función cardiorrespiratoria normal. ¿Sí? Este tipo de posición se puede usar para cirugías de columna.
Las cirugías de columna generalmente son muy largas, 8 horas, 10 horas, ¿bien? Entonces el paciente tiene que estar lo más cómodo posible y el cirujano también, y por eso es que se adopta estas posiciones. Luego tenemos a la posición de decúbito dorsal. Esta es la más común, en la cual la espalda está apoyada y el paciente está mirando hacia el cielo, digamos. Este usamos para laparotomías, o sea, incisiones en el abdomen, para las cirugías de la vía biliar, vesícula, hígado, apéndice, para cirugías cardiotorácicas, para cirugías de las extremidades, varices, qué sé yo. Esta es la posición más usada. Las otras posiciones que les he mostrado son solamente para cierto tipo de cirugía. Luego tenemos la posición ginecológica o proctológica, que justamente sirve para esos dos tipos de cirugías. En el caso que se tenga que realizar un parto, para cirugía ginecológica, se tenga que hacer un Papa Nicolau, se le tenga que hacer una extirpación del cuello del útero. Bien, para ese tipo de cirugías se utiliza la posición ginecológica. También se llama proctológica porque en el caso que el paciente tenga hemorroides, que son esas varices a nivel del ano, también va a ser la misma posición. ¿Bien? Y aquí es para poner algunos instrumentos o si se va a derramar algún líquido. Y la camilla misma también se llama así, camilla ginecológica, porque estarán viendo que con esta camilla se tiene la capacidad de hacer una hiperextensión de las piernas, perdón, una abducción, ¿no es cierto? Como tratar de abrir las piernas para que se tenga un mejor campo quirúrgico. Luego tenemos a la posición de Sims, que es la posición de decúbito lateral oblicua para rectosigmoidoscopía. Como dice, este tipo de posición es lateral, similar a la que habíamos visto, solo que oblicua. ¿Por qué? Porque va a estar semipronada, o sea, va a ser una posición intermedia en prono y lateral, ¿ok? A la mitad. Por eso es que las extremidades que van a apoyar contra la camilla están así de manera recta, digamos. Pero las extremidades contralaterales van a estar con una contracción, bien, como si se estuvieran durmiendo de costado, digamos, pero con las piernas una sobre otra. Este tipo de posición se adopta en los pacientes que se le tiene que hacer un estudio por el rectosigmoidoscopía, o en algunos tipos de cirugías anorrectales. Pero ustedes van a ver que la mayoría de las cirugías anorrectales se van a realizar en posición proctológica. Posición de Ross, que es la posición dorsal, pero con la cabeza colgando. Está así, como que el cuerpo recto y la cabeza pum, así. Esta posición no es muy utilizada, ¿por qué? Porque justamente va como que obstruir las vías respiratorias del paciente. Entonces el paciente durante ese tiempo pueda que no respire bien, ni siquiera en cirugías de tráquea, este es el campo quirúrgico, se realiza esta posición. ¿Por qué? Porque es demasiado riesgoso la parte respiratoria del paciente. Más la anestesia y todo es mucho riesgo, ¿bien? Entonces no es muy utilizado. Luego tenemos a la posición de Fowler, que va a ser la cabeza levantada, ¿bien? Y el paciente casi como sentado. A eso le vamos a llamar semi-Fowler y Fowler cuando está a más de 45 grados, casi a 90 grados. Bien, sentado prácticamente. Bien. Y aquí les voy a mostrar un video del lavado de manos, del lavado quirúrgico, ¿no? Como les digo, existe el lavado clínico, que es un lavado sencillo, y luego el lavado quirúrgico, que es el lavado que tienen que aprender. Bien, aquí va a explicar más o menos
¿Cómo se tiene que hacer el lavado quirúrgico de las manos? Primeramente, tienen que estar las manos, como les decía, sin anillos, sin relojes, sin pulseras, sin manillas, las uñas despintadas, muy bien cortadas, ¿bien? Y aparte de eso, el lavado quirúrgico arriba de 10 a 15 centímetros del codo. Entonces, toda esa región también debe estar descubierta. Por lo tanto, generalmente las pijamas en los quirófanos donde vayan van a ser largas, entonces van a tener que hacerle un doblez para poder tener acceso a esta parte de la piel y poder realizar el lavado quirúrgico. Bien, lo que explica en el video es que lo van a dividir en tres partes. Una que va a ser las manos, otro que va a ser todo el antebrazo y finalmente la parte superior del codo. Se van a dar cuenta que en los quirófanos no hay, ahora aquí están viendo que no hay un grifo de apertura, ¿bien? La manera en cómo vamos a comenzar a soltar el agua, a abrir la llave del agua, va a ser generalmente con los pies. Va a haber una manija que va a ser como un pedal donde van a tener que apretar para que se inicie la caída del agua, ¿bien? Esto se realiza justamente porque si se están realizando el lavado estéril, no pueden volver a tocar algo que no sea estéril. Entonces no van a poder volver, después de lavarse, cerrar el grifo del agua. Entonces esto se va a tener que aplicar con un pedal en los pies. Bien, aparte de eso, están viendo que aquí vienen unos cepillitos que son estériles, vienen esterilizados. Bien, entonces ahí tiene el cepillito y más allá tiene la parte del jabón. Entonces levanta el cepillito va a tener dos partes. Una parte que es una esponja y otra parte que va a ser justamente de la parte del cepillito, que es un cepillo muy suave que no lastima. Tenemos el jabón pegado a la pared donde vamos a presionar con el pie para que se active y salga. Bien, entonces vamos a poner ahí el cepillito con el jabón y lo vamos a mojar con el agua, que como les digo, bueno, aquí sí ven un grifo, pero en realidad nunca se usa, siempre tiene que ser activado con los pies. ¿Qué más? Después de que ya tienen la sustancia jamonosa, van a tener que iniciar el lavado de manos en las palmas de las manos, hacer movimientos circulares, giratorios a nivel de las palmas de las manos. Como les digo, el lavado quirúrgico tiene que durar 10 minutos más o menos, entonces se tienen que tomar mucho la molestia de ir con calma. Ahí, por ejemplo, está mostrando unas etapas antes, que es que se saca el reloj, las manillas, y después de que se haga el lavado quirúrgico no va a poder tocar nada más de su ropa, entonces tiene que terminar de vestirse, ponerse el gorro quirúrgico, acomodar los lentes en caso que fuera necesario, colocarse el barbijo, bien, como les decía, poner siempre el pantalón por encima de la camisa, hacerle un doblez al brazo, cosa que quede libre hasta 10 centímetros. Van a activar con el pie la manija del agua. Y ahí va a comenzar con el lavado de manos a nivel de las palmas. Primeramente va a agarrar una sola mano. Bien, va a hacer el lavado quirúrgico de una mano. Entre los digitales, una y otra vez hasta aburrirse. Después de que ha terminado en la parte anterior y posterior del brazo, de la mano, tiene que ir hacia la parte anterior del antebrazo. Ahí está el cepillito, pueden ver, tienen la parte del cepillito y de dónde lo sujeta. Eso que está mostrando es un lavado clínico. Un lavado rápido, sin necesidad de cepillo ni nada.
Y ese es un instrumento limpia uñas con el cual se está limpiando todas las uñas, todo lo que pueda haber dentro de las uñas. Entonces, como les decía, primeramente la palma de la mano, después los espacios interdigitales con el cepillo, siempre de distal hacia proximal. Luego las uñas en las dos direcciones. La parte dorsal de la mano. El antebrazo va a ser dividido en 3 tercios. Primeramente se va a lavar el tercio más distal, siempre de distal hacia proximal. Luego al tercio medio. Y como se darán cuenta, el brazo que está siendo lavado, digamos, tiene que estar a un nivel alto. No puede estar por nada del mundo por debajo de la cintura, ¿bien? Porque se considera que se está contaminando nuevamente. Entonces, en la técnica de lavado de manos, sí o sí tiene que estar así de elevado el brazo, ¿bien? Y después de que han lavado los 3 tercios del antebrazo, se prosigue con la parte del codo y finalmente arriba. Ese es el primer tiempo, o sea, ha lavado todo el antebrazo la primera vez, ahora lo tiene que volver a hacer. En realidad son 3 tiempos de hacer lo mismo con cada brazo. Por eso es que dura alrededor de 10 a 15 minutos. Otra vez las uñas, otra vez la parte dorsal de la mano, el primer tercio, segundo tercio, tercer tercio. Ha enjuagado el cepillo y luego va a hacer el mismo procedimiento en el otro brazo. Y luego un tercer tiempo, otra vez, lo ha enjuagado el cepillo y va a hacer un lavado de la parte de la palma, los interdigitales y así. Entonces el lavado quirúrgico tiene esos 3 tiempos que básicamente son de lo mismo para tratar de eliminar cualquier sustancia que tengamos en las manos. Bacterias, virus, todo lo que podamos. Enjuaga el cepillo y sin enjuagar el brazo que ya ha lavado, va a comenzar a hacer la misma operación con el otro brazo. Y luego tiene que soltar, dejar caer el cepillo y hacer esa manera de enjuague. Como estarán viendo, ella ya no puede tocar nada, ni siquiera el grifo, no puede tocar la parte del jabón, no puede tocar nada. Y así con las manos mojadas y elevadas, tiene que entrar al quirófano.